Gloria a Dios. Amén, hermanos. Hemos tenido un poquito de defectos ahí con el audio, pero mire, cuando Dios sabe que, cuando el diablo, perdón, sabe que va a haber bendición, hermanos, el diablo trata la manera de intervenir y de querer estropear lo que hemos preparado para nuestro Dios, porque Él no se agrada cuando nos reunimos para alabar y exaltar el nombre de Dios. Así que mi mamá al principio dio la bienvenida, pero creo que muchos no la escuchamos, así que le voy a nuevamente conceder el micrófono para que pueda darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Nos gozamos delante de la presencia del Señor y nos sentimos contentos de recibirle nuevamente en nuestro hogar para recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este lugar. Así de que disponga su corazón para recibir lo que Dios le va a entregar en esta noche, que de seguro una gran bendición para nosotros. Amén. Amén, hermanos. Hoy sí le voy a invitar a que ahí donde está pueda cerrar sus ojos y desde ya pueda preparar su corazón para lo que Dios tiene para nuestra vida. Deleitémonos en su presencia, gocémonos en su presencia, porque a eso es lo que nos reunimos en esta noche, a glorificar el nombre de Dios y a exaltarle. Vamos a alabar al Señor y a decirle que Él es nuestro nuevo amor, el amor más grande que pudo haber llegado a nuestras vidas. Así que vamos a decirle a Él esta preciosa alabanza. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y la oportunidad que nos das de alabarte. La oportunidad que nos das, Señor, de exaltarte. Gracias, Señor Jesús. Ahí donde estás, díselo conmigo a Él en esta noche. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Díselo conmigo a Él. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Te amamos, Señor. Amor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos. Por siempre tuyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Y ahora yo
nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Gracias, Señor, por esa paz que nos da, Rey de Gloria. Gracias, Señor, porque tú eres digno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Rey de Gloria, porque tú has estado con nosotros, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Te alabamos, Cristo, te exaltamos, Señor. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Gracias, Señor. Dile conmigo esta alabanza al Señor. ¿Cómo puedo expresar lo que ha hecho Dios por mí? Y sin merecer dio su sangre carmesí. Ni las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. Díselo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Sí, Señor, a ti sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que haces por mí. Con su sangre Él me ha comprado, su poder me ha levantado.
Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, la llevaré al Calvario. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Porque tú eres grande, Señor. Porque para siempre, Señor, es tu bondad, Rey de gloria. Te alabamos, Señor, te exaltamos. Porque tú eres digno, Señor. Díselo conmigo. Con su sangre limpiado, su poder me ha levantado. A Dios y a la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, la llevaré al Calvario. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Porque tú eres grande, Señor. Porque tú eres poderoso, Rey de gloria.
Te adoramos, Señor, te exaltamos. Tuya es la gloria, Señor, tuya es la alabanza. Adora el hermano ahí donde usted está. El Señor está en este lugar, ahí donde usted está, con su familia. Él está ahí en esta hora. Su presencia está aquí con nosotros. Su presencia está aquí con nosotros. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Rey de Gloria, porque tú eres digno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Alábele, adórele ahí donde está. Su presencia está con nosotros. Él nunca nos ha dejado, Él nunca nos ha abandonado. Su misericordia ha sido grande con nuestra vida, ha sido grande para con nuestra familia. Por eso, Señor, en este tiempo te alabamos, te adoramos, Señor, porque tú has estado siempre con nosotros. Tú nunca, Señor, nos has abandonado. Gracias, mi Dios bendito. Gracias, Señor. Tuya es la gloria, tuya es el poder, tuya es la alabanza, Señor. Tuyo es el honor, Rey de Gloria. Gracias, Padre eterno, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor. Dele gracias ahí donde está. Dele gracias a Él, porque Él ha sido bueno con nosotros. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos, esta noche. Qué bueno es estar una vez más reunidos. Y esta noche quiero invitarles a abrir la Biblia. Lo vamos a hacer en el Evangelio de Lucas, capítulo número 3 del Evangelio de Lucas. Capítulo 3 del Evangelio de Lucas es donde vamos a usar esta noche para impartir el estudio, y que se refiere a la justicia para los hambrientos. Y una verdad que debe quedar en nuestro corazón, y que no solamente debe quedar en el corazón, sino más bien llevarla a la práctica, es que debemos ser el cambio en las cosas que están a nuestro alcance. Porque muchas veces queremos cambiar cosas que nosotros no podemos cambiar. Y las cosas que sí podemos cambiar las obviamos y las dejamos para ver si otros las hacen. Pero esa es la idea del estudio de esta noche, que cambiemos las cosas que están a nuestro alcance. Entonces, cuando hablamos de este texto que esta noche vamos a utilizar para desarrollar nuestro estudio, encontramos que no se nos dice nada acerca de Jesús desde los 12 años hasta los 30 años de su vida terrenal. En este capítulo tenemos el ministerio de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús a manos de Juan el Bautista, y la genealogía del Señor a través, que es la mayor probabilidad, a través de su madre María. Entonces, dice la palabra del Señor del verso 1 en adelante del capítulo 3 de Lucas: cuando ya llevaba 15 años reinando Tiberio César, Poncio Pilato era gobernador de la región de Judea. Herodes gobernaba en Galilea. Felipe, el hermano de Herodes, gobernaba en Iturea y en la región de Traconite. Y Lisanias gobernaba en Abilén. En aquel tiempo los jefes de los sacerdotes eran Anás y Caifás. Entonces Dios le habló a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Juan fue entonces por toda la región del Jordán predicando a todos que debían ser bautizados y arrepentirse para que Dios les perdonara sus pecados.
Eso fue lo que estaba escrito de él en el libro del profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas que estén derechas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será nivelada, los caminos torcidos serán enderezados y las sendas disparejas quedarán llanas. Todo el mundo verá la salvación de Dios. Entonces muchos iban a Juan para que lo bautizara, y él les decía: crías de víboras, ¿quién les dijo que van a escaparse del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren que se han arrepentido, y no piensen que somos descendientes de Abraham, porque les digo que Dios puede aún de estas piedras darle descendientes a Abraham. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba: entonces, ¿qué debemos hacer? Y Juan les contestaba: el que tiene 2 trajes debe compartir con el que no tiene ninguno. El que tiene comida, compártala con el que no tiene. Unos que cobraban impuestos vinieron también para que lo bautizara y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él le respondió: no cobren más de lo que deben cobrar. Unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo: no les quiten a los demás lo que es de ellos, ni acusen falsamente a nadie, y confórmense con su salario. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, agradecemos, Señor, el tiempo que tú nos das esta noche para leer tu palabra y meditar, para que sea tu Espíritu Santo el que nos dé su consejo, el que nos ilumine, Señor, para poder asimilar tu palabra y ponerla por obra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hónranos con tu presencia. Hónranos con tu presencia, Señor, y que tu palabra pueda llegar a través de este medio a la vida de las personas que están necesitadas. Aquellos que necesitan oír tu palabra, háblales. Usa mis labios, Señor, para traer tu buena palabra conforme a la necesidad de cada corazón. En el nombre poderoso de Cristo, háblanos esta noche. Amén, Señor, y amén. El bautismo de Juan viene a inaugurar una nueva época en la historia de Israel, por lo que se requería un relato particular de tal acontecimiento, porque cosas gloriosas se nos hablan y se nos han dicho del Bautista. En el capítulo 1, verso 15 al 17, se nos han dicho cosas muy maravillosas, cosas muy gloriosas de este hombre llamado Juan el Bautista. Pero lo dejamos ahí en el desierto y ahí se queda. Hasta el día de su aparición pública en Israel, en el capítulo 1, y ese día había llegado. Ese día había llegado para la vida de Juan. Entonces, lo primero que tenemos es la fecha del comienzo del bautismo de Juan. La tenemos con detalles, pasados por alto por otros evangelistas, y que nos ayudan a confirmar nuestro conocimiento de la verdad mediante la exacta fijación de la fecha. Y esa queda aquí establecida mediante el cómputo de los gentiles, bajo cuya dominación se hallaban los judíos en ese tiempo. Dice que es fechada en el año 15 del reinado de Tiberio César. Verso número 1. Este Tiberio César es el tercero de 12 Césares que
habían de existir. Y este quizás era un hombre, uno de los Césares más malos que existió durante este tiempo. Quizás era el más malo de todos. El pueblo judío, después de largas luchas, había caído bajo el dominio de Roma. Se había convertido en una provincia pequeña e insignificante del Imperio Romano, y es fechada también de acuerdo con el gobierno de los virreyes que gobernaban la Tierra Santa, dividida en 4 partes bajo el mando supremo del emperador. Y eso era un símbolo más de la esclavitud de Israel, ya que los 4 gobernantes eran extranjeros. A Poncio Pilato aquí se le llama gobernador, presidente o procurador de Judea. El carácter de Pilato es descrito por otros autores como un hombre perverso, un hombre sin conciencia, y tuvo poco tacto en su gobierno. Finalmente fue sustituido y enviado a Roma para dar cuenta de su mala administración. Los otros 3 son llamados tetrarcas por estar cada uno al mando de la 4ª parte del territorio que había estado antes al mando de Herodes el Grande. Y mediante el cómputo del gobierno de los judíos mismos, en el versículo número 12 nos dice que Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Dios había determinado que hubiese solo un sumo sacerdote, pero aquí se nombran 2. Mostrando así el desorden que reinaba en esa época, en la época que Jesús viene, en la época que aparece el Bautista. La explicación de esta anomalía nos es dada por Flavio Josefo, que en sus antigüedades exclama que Anás era un rico saduceo, había sido sumo sacerdote durante varios años, hasta su deposición durante unos años antes de la fecha que aquí se está indicando. No obstante, al ser un hombre de mucha riqueza, de mucha influencia, tuvo 5 hijos que, además de Caifás, que era su yerno, ocuparon el sumo sacerdocio. Para constatar esta influencia de Anás, esa era la situación que había, porque Caifás era su yerno. Y entonces el suegro tenía cierta autoridad, cierta influencia. Pero ¿cuál es el origen y el objetivo del bautismo de Juan? Dice la palabra del Señor que el origen y el objetivo de Juan el Bautista en cuanto a él era del cielo. Era del cielo el bautismo de Juan. Vino palabra de Dios sobre Juan, dice el verso número 2. Entonces, es la misma expresión que se usa con respecto a las palabras del Antiguo Testamento cuando se habla de un profeta, ya que Juan era un profeta, y dice la palabra del Señor, era más que un profeta. Juan es llamado aquí el hijo de Zacarías para referirnos a lo que el ángel le dijo a su padre. La palabra de Dios vino sobre él en el desierto, porque cuando Dios cualifica a una persona, la palabra de Dios ha de salirle al encuentro, donde quiera que la persona esté. Donde quiera que la persona se halle, la palabra de Dios llegará a él. Y así como la palabra de Dios no estaba atada a una prisión, tampoco se encontraba perdida en el desierto. Juan era el hijo de un sacerdote. Estaba por este tiempo en los 30 años de edad. Por consiguiente, según la ley del templo,
Juan podía ser admitido ya al servicio del sacerdocio, pero Dios le había llamado a un servicio más honorable, a un servicio mucho más especial. En cuanto al objeto y designio de su bautismo, dice que era traer a todo el pueblo de Israel a su Dios, o sea, a que se arrepintieran, a que buscaran el perdón de pecados, como lo dice el verso número 3. Y por esa razón es que Juan viene primero a toda la comarca del Jordán, es decir, a la parte aquella del país que el pueblo de Dios había tomado posesión en primer lugar, y allí convenía que se izase también primero el estandarte del evangelio, el estandarte de la palabra de Dios. Juan había residido en la parte más solitaria e inhóspita de la comarca, pero cuando la palabra de Dios vino sobre él, dejó el desierto, vino a una zona habitada, porque quienes se hallan a su gusto en el retiro deben ser cambiados a su gusto por otros lugares de concurrencia, porque cuando Dios les llama a ellos, les llama y les transforma, les cambia el lugar de comodidad en el cual se han criado. Y entonces en el caso de Juan, dice que recorrió toda la comarca, proclamando un nuevo bautismo, proclamando un nuevo llamado al arrepentimiento. Ya existía la ceremonia de sumergir en agua a los prosélitos para admitirlos al pacto de Israel. Pero el significado del bautismo de Juan era llamar al arrepentimiento para perdón de pecados. Por lo tanto, eran obligados a arrepentirse de sus pecados, a tener pesar por los pecados que habían cometido con propósito de abandonar la vida de pecado, con el propósito de cambiar la mentalidad respecto a los criterios falsos que habían adoptado en su relación con el Mesías, en lo que pensaban que era el Mesías. Por lo tanto, debían ser sinceros en su profesión, debían ser fieles en su promisión, debían cambiar de mentalidad, debían cambiar de conducta para demostrar que tenían una nueva vida, con un nuevo corazón y con un espíritu nuevo. Otro aspecto es que eran, bajo esta condición, asegurados del perdón eterno, asegurados del perdón de sus pecados. Así como el bautismo que él administraba les obligaba a no someterse más al poder del pecado, así también les servía de señal y sello de que habían sido descargados de la culpabilidad. Por lo tanto, el cumplimiento de las Escrituras en el ministerio de Juan es clave, es vital. Los otros evangelistas se habían referido ya al mismo texto que tenemos aquí de Isaías 40, capítulo 40, versos 3 y 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Entonces, entre estas palabras se halla que habría la voz de uno que clama en el desierto. Una profecía que Dios le había dado al profeta Isaías. Y ahora, muchos años después, Juan es esa voz. Juan es esa voz la cual gritaba: preparad el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. El escritor de Lucas va más lejos que Mateo y Marcos en la cita de Isaías y aplica igualmente al ministerio del bautismo las palabras que siguen en la profecía y dice: todo valle será rellenado. Y aunque el conjunto de metáforas de esta porción se refiere literalmente a la debida preparación de los caminos por los que el rey ha de llegar, no está de más acomodar espiritualmente el sentido literal como siempre se ha hecho. Y en este sentido, la figura de rellenar el valle puede significar llenar con diligencia los huesos de la holganza,
o el enriquecimiento de la gracia que los humildes han de experimentar. En cambio, los ricos y orgullosos han de humillarse, porque todo monte y collado será rebajado. Los caminos tortuosos, o sea, retorcidos y desviados del pecado, se tendrían que hacer rectos. Dios, con su gracia, capacitará para esa rectitud que el hombre no puede alcanzar por sí mismo. Y las dificultades que impiden y que desaniman en el camino hacia el cielo serán removidas. Porque dice, lo áspero se convertirá en caminos suaves. ¿Sabe? El evangelio hace que el camino del cielo sea llano para ser hallado, sea plano para ser encontrado, sea suave para ser hollado. Y como resultado de todo ello, la gran salvación se descubrirá más, se descubrirá mejor que nunca. Y su descubrimiento se extenderá también más lejos que nunca, porque dice, si lo comparamos con Génesis capítulo número 6, verso 12, dice que la salvación es de Dios, no solo para los judíos, sino también para los gentiles. La verán y muchos de ellos, tanto judíos como gentiles, se beneficiarán de la salvación de Dios. Pero luego pasa a lanzar advertencias y exhortaciones que Juan habla en general a quienes se sometían a su bautismo. En Mateo capítulo 3, versos 7 al 10, se nos dice que predicó estas mismas cosas a muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo. Pero aquí en Lucas se nos dice que lo decían las multitudes que salían a ser bautizados por él. Verso número 7. No solamente a fariseos y saduceos, sino que se lo decían las multitudes que venían a ser bautizados por él. Y es obvio que esto lo decía a todos los que salían a él. Ni adulaba a los grandes, ni contentaba a las masas, al reprender por igual a todos. Pues aunque las multitudes no tuviesen los mismos pecados, tenían otros pecados que merecían igual reprensión. Y es que eso es lo que hace el evangelio. El evangelio no es distinto para las clases sociales. El evangelio no es distinto para las personas, porque el pecado que los va a condenar es el mismo. Y el evangelio que les va a llevar las buenas nuevas de salvación es el mismo. Arrepiéntanse de sus pecados. Es el mismo llamado. Por lo tanto, el evangelio no debe acomodarse a los eruditos y que hay que hablar con más tacto porque son más delicaditos. Juan, los apóstoles, Jesús, no andaba con paños tibios, sino que hablaba la verdad del evangelio. Y la verdad del evangelio siempre se va a oponer al pecado. Por lo tanto, cuando Juan hacía sus reprensiones, hacía sus llamados, podemos observar que aquella generación perversa se había convertido en generación de víboras. No solo emponzoñada, sino también ponzoñosa, que aborrecían a Dios, se aborrecían unos a otros, se odiaban entre ellos mismos. Y a esta generación de víboras se le exhorta de buena fe a que huya de la ira inminente, pues pende sobre ellos, si continúan por el camino del mal, la condenación. Por lo tanto, debemos dar gracias a Dios de que no solo se nos exhorta a escapar de la ira inminente, sino que se nos muestra también cuál es la vía de escape, cuál es la vía de escapatoria.
con tal que reaccionemos a tiempo y acudamos a tiempo a la invitación de Dios. Y sabe una cosa, no hay modo de escapar de la ira de Dios, a no ser que sea por la fe y el arrepentimiento. Aunque el énfasis cae sobre la fe cuando se trata de los gentiles cuya fe estaba en los dioses falsos, mientras que el énfasis cae sobre el arrepentimiento cuando se trata de judíos, pues estos creían en el verdadero Dios, pero necesitaban cambiar la mentalidad con respecto al Mesías prometido. Porque quienes profesaban arrepentimiento debían mostrar frutos. Quienes profesan el arrepentimiento deben mostrar los frutos de un verdadero arrepentimiento. Porque se desprenderán los frutos de ese verdadero arrepentimiento si desean huir de la ira venidera. Si desean huir de la ira venidera, Juan les dice en el verso número 8, producid pues frutos de arrepentimiento, frutos que correspondan a un sincero arrepentimiento. Y con el cambio de conducta se demuestra el cambio de mentalidad. Si no buscamos la santidad de corazón y en nuestra vida la profesión de religión, no nos va a servir de nada. No nos servirá absolutamente de nada, aun cuando podamos cubrirla con honorables excusas. Y no comiencen a decir entre ustedes mismos, tenemos por padre a Abraham. No tenemos pues por qué escudarnos en privilegios exteriores, en profesiones de religión. Pues Dios puede asegurar eficazmente su honor y su gloria sin nosotros. Dios no necesita de nosotros para recibir la gloria. Si nosotros somos cortados y vamos a la ruina, Él puede levantar para sí una iglesia de donde menos podríamos suponerlo. Porque os digo que de estas piedras puede Dios suscitar hijos de Abraham, dice su palabra. Es posible que Juan aludiera aquí a las piedras que representaban a las 12 tribus de Israel y que tal vez yacían aún en el alveo del Jordán, muy cerca de donde él predicaba. Pero entonces, en cuanto mayores sean las profesiones de arrepentimiento que hagamos, y cuanto más fuertes las exhortaciones y estímulos al arrepentimiento que con la gracia de Dios hayamos recibido, tanto más cercana y más grave será la ruina que nos amenaza si no nos arrepentimos sinceramente. Ahora que el reino de Dios está al alcance de la mano, dice Mateo, también el hacha de la ira de Dios está puesta junto a la raíz de los árboles, dice el verso número 9. La amenaza es tanto más terrible para el inconverso como más dulce es la exhortación para el arrepentimiento. Porque el árbol que no dé fruto de arrepentimiento terminará en el fuego del infierno. Todo aquel que no produce buen fruto se corta y se echa al fuego. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, verso 31. Entonces las instrucciones particulares que Juan estaba dando a diversas clases de personas que venían a él en busca de consejo con respecto a sus respectivos deberes, el pueblo en general, los cobradores de impuestos, los soldados, venían a Juan para pedir consejo, venían a Juan para ser bautizados, de todas las clases sociales venían a él. Y sabe una cosa, Juan, que era el hombre de Dios, era el profeta de Dios, les da a conocer la responsabilidad de cada persona. Cada persona tiene responsabilidad. Dice la palabra que algunos de los fariseos y de los saduceos acudieron a Juan por el bautismo. Pero no se nos dice que ellos preguntaran qué haremos. No se nos dice que ellos estuvieran interesados en saber qué es lo que tenían que hacer, porque como religiosos, y eso es el problema de los religiosos, que se creen saberlo todo.
Ellos creían saberlo todo. Los religiosos en la actualidad creen saberlo todo. No quieren escuchar consejos, no preguntan sobre algún aspecto, creen que lo saben todo. Pero el pueblo llano, los publicanos, los soldados, los pecadores, estaban conscientes de sus pecados, estaban conscientes de la ignorancia que tenían, de las exigencias de la ley divina. Y esos son los que le preguntaban a Juan en el verso 10, ¿qué haremos? Y esto nos muestra que los que son bautizados deben ser enseñados. Mateo capítulo 28, verso 19 al 20, los que son bautizados deben ser enseñados. Quienes desean cumplir con su deber han de conocer bien ese deber, y quienes profesan y prometen arrepentimiento han de evidenciarlo durante toda su vida en esta tierra. Y estos apuntan correctamente hacia sí mismos. No preguntan qué debe hacer este hombre, qué debe hacer esta mujer, qué es lo que debe hacer aquel. A ellos no les está importando qué es lo que va a hacer el otro. No les está importando si el otro está cumpliendo o no está cumpliendo. Es lo mismo que pasa en la actualidad. ¿Qué andamos viendo si el otro cumple? Y si es el pastor y no cumple, entonces ¿quién soy yo para cumplir? Pues le tengo malas noticias. Los dos, los que no cumplen, usted y el pastor, se va a ir al infierno. Y se acabó. Pero el caso de estas personas, no preguntan qué hace este hombre, sino qué haremos. Es decir, qué frutos de arrepentimiento hemos de mostrar nosotros. Y Juan responde a cada uno según sus respectivas obligaciones y situaciones. Al pueblo en general le recomienda un amor al prójimo que se traduzca en compartir. Que se traduzca en compartir. Dice que Juan les contestaba: el que tiene 2 trajes debe compartir con el que no tiene ninguno. El que tiene comida, usted tiene comida, comparta con el que no tiene. El evangelio requiere misericordia. El evangelio requiere misericordia antes que sacrificio. El objetivo del evangelio es comprometernos a hacer todo el bien que podamos a nuestro prójimo. Alimento, abrigo, son 2 necesidades más perentorias de la vida de los seres humanos, y el que los tenga debe compartirlos con su prójimo. Pues somos administradores. No somos dueños absolutos de lo que Dios nos concede, y por tanto hemos de usarlo conforme a los dictados de nuestro común dueño. Efesios capítulo 6 verso 9 dice que ustedes, amos, actúen de la misma manera con sus esclavos y dejen a un lado las amenazas. Recuerden que ustedes, al igual que ellos, tienen al mismo Señor en el cielo, y que Él no tiene favoritos. Entonces le dice que lo justo en medio del pueblo, en medio de los seres humanos, es que se ayuden, que se amen, que tengan misericordia. En el caso de la esfera pública, de empleados públicos, presidencia, gobernación, diputados, magistrados, alcaldes, consejos municipales. Lo justo en la esfera pública es, dice, a los cobradores de impuestos les dice también su obligación, de acuerdo con el oficio que tenían. Dice que unos que cobraban impuestos venían también para que los bautizara y le preguntaron: maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Y él le respondió: no cobren más de lo que deben cobrar. No cobren más de lo que deben cobrar. Quiera Dios que algún gobernante pudiera escuchar este mensaje, ¿verdad?
que no sobornen a las personas, que no sobornen al pueblo. Que usted que está en un lugar de servicio público no se aproveche de la vida de las personas. Fíjese que Juan les dice que deben ser fieles al gobierno y deben ser justos con el pueblo que paga los impuestos, sin oprimirles con tasas injustas a través de los tributos, como si les dijere: cobrad para el César lo que es del César, y no os enriquezcáis injustamente al ofender a Dios y al oprimir a vuestro prójimo. O sea, las famosas mordidas, que en El Salvador son muy comunes en cualquier esfera de gobierno. A cualquier lugar, cualquier entidad, hay mordidas para que la situación se pueda mover lo más fácilmente. Pero sabe, los impuestos públicos deben servir para mejorar los servicios públicos, no para satisfacer las avaricias de los funcionarios públicos. Entran pobres y salen ricos. Entran con casas de cartón y salen con grandes residencias. Entran con unos cuantos millones de dólares y salen con miles de millones de dólares. Pero notemos que Juan no les exhorta a que abandonen su oficio, que es un oficio denigrante, es un oficio que es raro el que quisiera ser un político, pero ni modo, ahí están. Pero entonces Juan les dice, si de verdad se arrepienten, si de verdad reciben al Señor, entonces les dice: sean justos, sean justos. No hagan de la avaricia su vida. Entonces Juan no les está exhortando a que dejen su oficio, pues se trata de un servicio necesario. Les está diciendo que no abusen de ese servicio. A los soldados les dice igualmente cuál es su deber, cuál es el uso correcto de la autoridad. A eso se refiere. Dice que unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo: no les quiten a los demás lo que es de ellos, ni acusen falsamente a nadie, y confórmense con su salario. Qué terrible que esto de la mordida desde la época de Jesús, bueno, desde que el ser humano ha existido, ha estado ahí presente. Porque se ve en el caso de las autoridades cómo imponen evidencias que una persona no tiene con tal de ser acusada, o piden dinero para poder dejarlos ir libres. Pero él les dice que si se trata de soldados romanos, podríamos pensar en un primer ejemplo del llamamiento de los gentiles para la salvación. Porque es de notar que las palabras griegas, soldados, en el sentido técnico, sino más bien hombres ocupados en servicios militares. Al parecer los judíos ocupados en alguna compañía especial, de la que nada se nos dice en la porción que hemos leído. Pero Juan no les exhorta que depongan sus armas, sino únicamente: no intimidéis a nadie, ni denunciéis en falso para sacar dinero, y contentaos con vuestra paga. Entonces, con tan breves pinceladas, Juan describe la justicia que debe predominar en cada área de la vida. Y aunque otros no hagan justicia, en el lugar donde usted esté debe ser justo. Cuando describe esas tentaciones de la gente de armas, pone el dedo en la llaga más común entre dicha gente. Su deber es salvaguardar la paz, por tanto, no hagan violencia a nadie, les dice. No hagan pender sobre el pueblo la espada del terror, la cual está puesta para los malhechores. Pero en nuestro país parece que la autoridad está puesta para los buenos, para los que tratan de vivir justamente. Pero para el injusto, para el malvado, para él no hay justicia. Para él no hay espada de justicia.
Cuando esa justicia, esa espada de justicia está puesta para la protección de los bienhechores. Tampoco deben acusar falsamente a nadie ante el gobierno, haciéndose así temer, con lo que se permiten a sí mismos cobrar propinas injustas, aceptar sobornos corruptos. En fin, les dice, deben contentarse con la paga que reciben. Y en efecto, dice Santiago capítulo 4, verso 1 al 3, ¿qué provoca las guerras y los pleitos entre ustedes? Pues son las malas pasiones que luchan dentro de ustedes, porque ustedes desean algo y no lo consiguen. Entonces matan y sienten envidia porque no pueden obtener lo que quieren. Pelean y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios placeres. Por lo tanto, el mundo anda tan mal, la humanidad anda tan mal, porque todos queremos más. Todos queremos tener más. Nunca nos contentamos con lo que tenemos. Y la prueba es bien fehaciente. Cuando usted comenzó a trabajar con el salario mínimo. Le dan $300. Pero entonces usted comienza, si yo ganara 500, ahí estaría bien. Y Dios le bendice y le permite llegar a $500. Pero cuando llega a $500, si yo ganara 1000, entonces no pasaría problemas ni dificultades. Y Dios le permite llegar a 1000. Si yo ganara 2000, nunca está satisfecho. Nunca está satisfecho. Siempre estamos gastando más. Siempre estamos queriendo más. Somos tan egoístas que queremos más. Es muestra de singular sabiduría sacar el mejor partido de lo que se tiene. Y el mundo muestra su locura en la general insatisfacción tanto de súbditos como de gobernantes, tanto del rico para ser más rico como del poderoso para adquirir aún mayor poder. Y nos olvidamos del hambriento. Con tal que yo tenga comida, con tal que yo tenga bebida, con tal que yo esté bien, es problema de aquel. Pero Dios demanda justicia para el hambriento. Y está en sus manos hacer justicia para el hambriento. Por lo tanto, si usted tiene que comer, comparta con el que no tiene. Si usted tiene que vestir, comparta con el que no tiene. Si usted está en un empleo de gobierno, no se aproveche. Si usted está en un cuerpo militar o la PNC, no se aproveche de su autoridad. Sea justo. En conclusión, Dios no espera que podamos resolver los grandes problemas del mundo, como la pobreza, la injusticia, los abusos de autoridad. Esos desafíos requieren esfuerzos prolongados, requieren muchas personas para cambiarlas. Pero mientras eso llega, si hay algo que podemos hacer ya, hagámoslo. Porque se trata de vivir una conversión profunda en la esfera que nos compete a cada uno. No tiene que andarse metiendo en otra parte. No podemos acabar con la pobreza, pero sí podemos ayudar a los pobres. No podemos terminar con la injusticia, pero sí podemos ser justos en nuestras actividades y con los demás. No podemos terminar con la arrogancia de los poderosos, pero sí podemos nosotros ser serviciales y humildes. Esas pequeñas diferencias son las que hacen que la luz del Evangelio brille y vaya contrastando y mostrando el camino para la solución de los grandes males de la humanidad, como lo es el pecado. Y nosotros podemos comenzar con ese cambio. Usted puede comenzar con ese cambio, con un arrepentimiento sincero, reconociendo que es un pecador. Y sabe, Jesús, el Hijo de Dios, el que murió en una cruz para perdonar sus pecados, está
a la espera de quienes le buscan en verdad. Está con los brazos abiertos esperando a aquellos que buscan su perdón y su misericordia. Cierre sus ojos esta noche. Y si usted le quiere entregar su vida a Cristo, no tenga temor y dígale: Señor, yo sé que soy un pecador. Yo sé que no merezco nada de ti. Yo sé que merezco la condenación eterna. Pero esta noche he oído que tú viniste a morir por el pecador y que nos llamas al arrepentimiento. Ahora me arrepiento de mis pecados. Ahora te suplico que me recibas como tu hijo, que laves todos mis pecados con tu sangre, que me perdones, que me adoptes como tu hijo, Señor. Porque yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador personal. Perdóname. Hazme tu hijo, Señor. Ten misericordia. Yo sé que no lo merezco, pero perdóname. Borra mis rebeliones. Transforma mi vida. Tú sabes que soy muy malo, pero tú puedes perdonarme y darme una nueva vida para vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Gloria. Amén, Señor. Y amén.